Muy buenos días a todos y a todas. Yo quiero permitirme desprenderme un poco del honor de ser presidenta para hablarle hoy a todos ustedes desde un lugar que nos es común a todos y que tal vez sea superior a los honores, que es el orgullo de ser ciudadanos argentinos, con uniforme o sin uniforme, pero el orgullo y la pertenencia de ser argentinos. En estos días del Bicentenario hemos vivido jornadas históricas y memorables. Y no puedo menos que compartir las palabras del general Poggi, de lo que fueron estos 200 años, de gloriosas victorias y también de amargas derrotas. Cuando el otro día, el 25 de mayo, en ese desfile de los argentinos, de la historia de los argentinos, uno puede identificar claramente cuáles fueron esas gloriosas victorias. Lo puede interpretar y codificar a partir de la propia actitud de la gente. Cuando en el pase, que significó conmemorar el cruce de los Andes, una de las más grandes glorias y victorias que podemos tener los argentinos, se cantó la marcha de San Lorenzo como nunca en mi vida la había oído cantar. Casi que se gritó. La misma alegría, la misma gloriosa victoria también se vivió en el paso del éxodo jujeño, que rememoraba la gesta de ese grande que fue el general Belgrano y que, consolidando el frente norte en la guerra contra el imperio colonial, permitió la victoria y el cruce de los Andes. Sin él y sus batallas de Salta y Tucumán, junto también a las batallas de los infernales de Güemes, tal vez hubiera sido imposible. También vivimos esas victorias gloriosas cuando en un suceso muchas veces escondido de nuestra historia, como fue la vuelta de Obligado, el entonces brigadier Juan Manuel de Rosas le impuso una derrota a los imperios más importantes de la época, atravesando con cadenas el río y reafirmando la soberanía nacional sobre nuestros ríos. Héroe que también muchas veces está escondido en la historiografía oficial, pero que sin duda ha contribuido a celebrar las grandes victorias de los argentinos. Luego vinieron las sombras o las amargas derrotas. No quiero hacer hincapié sobre ellas porque todos las conocemos y las sufrimos. Pero tal vez podamos encontrar un hilo conductor entre las unas y las otras que puedan explicar a ambas. Y se me ocurre que es, tal cual lo señalaba el general en su discurso, el hilo conductor fue de amargas o de gloriosas victorias, cuando sus Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército,
se constituyeron en el brazo armado de la nación. Cuando San Martín cruzó los Andes, no los cruzó con los dirigentes políticos, inclusive muchos de ellos se oponían desde Buenos Aires, lo cruzó con el pueblo. Cuando Belgrano mandó quemar Jujuy, lo hizo su pueblo. Cuando Güemes, con sus soldados mal vestidos y casi con harapos, custodiaba la frontera del norte, eran el brazo armado de la nación junto al pueblo. Pudimos construir nuestras victorias más importantes cuando la nación fue eso, por sobre todas las cosas, pueblo. Dirigida también por quienes tenían el honor de ser su brazo armado. Y cada vez que ese brazo armado confundió su rol y se separó de su pueblo, hubo amargas derrotas. Yo creo que este es el aprendizaje que tenemos que hacer todos en estos 200 años de historia. Tal vez en el desfile algunos no hayan percibido en el último, en lo que significaba el presente y el futuro, donde muchos vieron solamente a nuestros chicos de guardapolvos con sus computadoras, que había también allí un inmenso radar que se está construyendo junto con nuestras Fuerzas Armadas en el INVAP, radares para aviación civil y militar, que nos van a constituir en uno de los países, uno de los pocos países que va a construir sus propios radares. Allí estaba el símbolo, entre otras funciones, de lo que este ejército del Bicentenario y estas Fuerzas Armadas del Bicentenario deben cumplir en estos próximos 100 años. El respeto irrestricto a la Constitución, el rol importante que deben tener en el desarrollo de la industria nacional, porque cuando también desfiló esa carroza que simbolizaba el desarrollo y la industria nacional, no debemos olvidar también que en ese momento de la historia también nuestras Fuerzas Armadas tenían un protagonismo absoluto en el desarrollo de esa industria nacional. Esta es la gran interpretación que tenemos que hacer de estos 200 años. Por eso no organizamos un parque de diversiones ni una kermés. Organizamos una conmemoración de nuestra historia, como decía el general Poggi, con nuestros claros y con nuestros oscuros, con nuestras victorias y con nuestras derrotas. La historia siempre enseña la virtud de cada uno de nosotros como ciudadanos está en entender y en aprender. Y créanme que estoy absolutamente convencida de que toda la sociedad, de que todos los argentinos, los de uniforme y los que no llevamos uniforme, hemos aprendido y hemos entendido. Por eso, señores integrantes del Ejército Argentino, en su cumpleaños número 200, ¡viva la patria!